primero me presento porque he hablado mucho y nadie me conoce, o muchos no me conocéis. Soy Jordi Gisbert, soy el director de nuevos productos y de marketing de Lledanet. Y quería empezar esta mesa de contratación electrónica y automatización haciendo una reflexión de cómo desde Lledanet abordamos todos nuestros servicios. Y contratación electrónica y automatización no es diferente al resto. Hemos visto en la mesa 1, hablábamos de omnicanalidad, es decir, ¿cómo abordamos desde Lledanet ese tipo de tecnologías? Abordamos ese sector, esa línea de negocio, ofreciendo una herramienta universal. Es decir, con nuestros servicios tenéis la capacidad de enviar cualquier mensajería, cualquier servicio o cualquier comunicación a vuestros clientes, sea por SMS, mail, RCS que hemos visto en la presentación y WhatsApp, certificado o no, con un único proveedor. Y eso es como afrontamos nosotros todos nuestros servicios. Una versión 360. No tenéis que cambiar de proveedor para adaptaros a vuestros casos de uso. Luego Carlos ha hablado de identidad digital y lo mismo. Hemos presentado cómo podemos mejorar vuestros procesos de onboarding, de registro de usuarios con plena validez jurídica, evitando el fraude con una serie de soluciones que permiten adaptarse a vuestros casos de uso. Oye, necesito identificar, validar los datos de mi usuario, por ejemplo, con Open Gateway que presentaba Bea, podemos validar que el número de teléfono de un usuario pertenece a ese usuario, que no ha habido una clonación de SIM. Esos son el primer punto, pero es que luego podemos extenderlo con sistemas de validación, verificación de identidad con biometría y con un mismo proveedor. Metemos identificación biográfica, identificación biométrica y queremos dar un paso más, pues damos un paso más. Podemos generar identidades digitales con pleno valor legal. Somos un proveedor cualificado en Europa y en Latinoamérica para prestar servicios de certificación digital. Ir sentándoos. Falta... ¿Gustavo? Ah, vale, no te veía, perdón. Ir sentándoos. Somos proveedor cualificado en Europa y en Latinoamérica y podemos emitir certificados digitales con pleno valor legal y además le podemos poner características a los certificados digitales que permitan identificar, por ejemplo, el apoderamiento de una persona. Eso lo ha dicho Carlos, eso es espectacular. Podemos identificar los poderes que tiene una persona por Internet y como comentaba Cisco, tenemos una herramienta que permite identificar a una persona en Internet utilizando su certificado digital y así evitar todos los roces que tenemos con otros mecanismos que son un poco más intrusivos, como el KYC, que nosotros también ofrecemos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que tenemos una versión holística de nuestros servicios. Y en contratación electrónica y automatización pasa lo mismo. Al final, cuando pensamos en contratación electrónica, ¿qué pensáis primero? Lo primero que piensas cuando hablas de contratación electrónica es firma electrónica. Pues tenemos una plataforma que es Click and Sign, que la tenéis allí, que nos permite enviar documentos a firmar a nuestros clientes. Podemos firmar electrónicamente con esa plataforma. Amplificada, integrable en vuestros servicios, disponible, y eso es muy importante. Ofrecemos soluciones de firma electrónica. Ya partimos, tenemos un nodo de la parte de contratación electrónica. Siguiente paso, lo comentaba Cisco también, que me ha hecho algunos spoilers, que al final tú lo que tienes que también envías documentos a firmar, pero también recibes documentos firmados. Y cuando recibes un documento firmado, ¿qué hacemos todos aquí en esta sala cuando recibimos un documento firmado? Ah, está firmado, está ok, ya vale, lo archivo. No, perdón. Se falsifican documentos firmados, se firman documentos con certificados que están caducados, eso lo comprobamos, y lo peor aún, firmamos documentos con entidades de certificación que no reconocemos. Ahí tenemos un producto que es el USVC, que es un producto que permite validar cualquier documento firmado y decirnos si el documento es correcto, si el certificado utilizado para firmar ese documento es de una entidad certificadora en la que nosotros confiamos, es decir, que está aprobada en nuestra región, en Europa, en Latinoamérica, donde operemos, y además te dice que el certificado utilizado para hacer esa firma, ese certificado era válido en el momento de la firma. Y lo mejor aún, te generamos un certificado de evidencias que te dice que tú lo verificaste. Y tú te guardas en tu archivo no solo el documento firmado, sino la evidencia de que tú verificaste ese documento, esa firma, ese día, esa hora, y ese día, esa hora, ese documento era válido. Porque ¿qué pasará dentro de 30 años? O 10 años, no nos vayamos tan lejos. Cuando queramos validar un documento firmado, que nos dirá que la firma es inválida. ¿Por qué? Porque el certificado está caducado. Y eso, si no tenemos sistemas de verificación de documentos, también va a pasar. Bueno, y pasamos al siguiente estadio de estas soluciones. Queremos certificar lo que hemos dicho, el momento.
Yo tengo una firma electrónica, tengo capacidad de recibir documentos firmados y validarlos, pero quiero certificar el momento en el que se hace una transacción. Tenemos un servicio que se llama sello de tiempo. Podemos certificar como un notario digital que esa transacción, ese documento, esa firma se ha realizado ese día y a esa hora. Y te generamos una evidencia que tú puedes archivar para tener valor legal de cuándo se hizo una transacción. ¿Tenemos ya cerrado el círculo? Pues no, hemos ido un pasito más. El pasito más es ir al end-to-end. Al final no nos hemos quedado con solo la firma, nos hemos quedado también con la automatización. Hemos diseñado una solución que se llama Click and Automate, aquí aparece un poco cortada, pero es una solución muy interesante porque cerramos el círculo. Es una herramienta que permite automatizar cualquier proceso de negocio que estéis pensando sin tener que tocar una línea de código. Es una herramienta no code. Básicamente es, tú dibujas tu proceso y ya esta herramienta se encarga de automáticamente, mágicamente, con IA y sin IA, automatizar y digitalizar y poner en marcha una plataforma electrónica para gestionar ese proceso que tienes en la cabeza. Imaginaros sin programadores. Yo soy ingeniero, debo buscar otra profesión porque estas herramientas lo que nos permiten es hacer eso. Solo dibujando el proceso automatizamos automáticamente toda nuestra oficina. Y eso es lo que, unido con estas soluciones, con las de identidad digital y con las de mensajería, hacen que esas tres líneas de negocio encajen a la perfección y podéis utilizar las que queráis cuando queráis, que eso es un poco importante. Y después de esta presentación de lo que sería lo que hacemos en esta línea, quería daros este barrido para poner en contexto qué es lo que estamos haciendo, porque es muy importante unir todos los conceptos de todas las herramientas que estamos ofreciendo en el mercado. Y para ello, además, pues tenemos una mesa súper potente que nos va a llevar a esa explicación, a aterrizar el caso de uso y para qué utilizamos estas herramientas. Por un lado, contamos con Bianca, que del equipo de Compliance, que es especialista en Compliance, RGPD, GRC. Bueno, no vamos a hacer aquí ahora el currículum porque es un currículum muy extenso y además ya muchas a su espaldas, muchas implementaciones de proyectos reales de firma electrónica y contratación electrónica, y eso es súper importante. Y nos va a dar esa visión jurídica, como lo ha hecho Marc, esa visión jurídica apegada a la usabilidad, que también yo estoy de acuerdo contigo, Marc, que puede estar totalmente unida para que podamos implementarla en nuestras soluciones. Luego tenemos a Gustavo Santillán, que es el CEO de AxisCard, que al final es uno de nuestros clientes que lleva utilizándonos mucho tiempo, lleva más de 5 años con nosotros utilizando diferentes soluciones, pero en el contexto de la mesa, pues lleva utilizando las soluciones de Click and Sign para la firma electrónica de tarjetas de crédito, que luego hablaremos en detalle. Y finalmente, José Manuel, del equipo comercial, que además de estar en la parte de venta consultiva, también participa en la implementación de muchos proyectos de automatización, de firma electrónica, y no solo en España, sino en España y en diferentes países. Y con esta mesa lo que vamos a intentar es, todo lo que hemos visto, vamos a intentar aterrizarlo. Y voy a empezar con Bianca, buscando esa experiencia desde el punto de vista del área de cumplimiento normativo. ¿Cómo crees que ha sido la evolución de la firma digital? Porque todos hablamos de firma digital muy alegremente, pero ¿cómo ha evolucionado la firma electrónica desde que empezó la ley de firma electrónica y cómo ves tú esa evolución? Muy buenos días y mucho gusto y encantada de estar aquí con vosotros. Al final también la firma electrónica lleva 25 años, por decirlo de alguna manera, porque una de las primeras legislaciones, ¿no?, que empezaron a citarla fue una directiva del año 99, que luego se traspuso a la legislación española mediante una ley 59 del 2003, que en el año 2014, al publicarse el reglamento EIDAS, que el que consiguió es una legislación armonizada que aplicara de una forma directa en todos los Estados miembros, facilitando realmente el reconocimiento de este tipo de firmas, que fue derogado por la nueva ley que tenemos actualmente vigente, que es la ley de firma electrónica, que recoge todo lo establecido en el reglamento y lo desarrolla, lo aterriza aquí en nuestro país, que se le llama la Ley 6/2020, ¿no? Al final, lo que pone a disposición JDANET son mecanismos, pero ya podemos remontarnos en los orígenes, que serían mecanismos que permiten recoger el consentimiento, ¿no? El primero fue los contratos SMS, contrato mail, hasta que apareció la nueva herramienta Click and Sign, con el nombre que tiene actualmente, que permite configurar distintos tipos de firma, desde la firma simple, como ha comentado Alina, avanzada y cualificada,
Evidentemente cada una tiene un reconocimiento distinto, siendo la cualificada la que está reconocida como equivalente a la firma manuscrita. Realmente tenemos un reto por delante, pero igual como se ha avanzado el uso de la firma electrónica, aparecen nuevos riesgos, como habéis comentado en las mesas anteriores, que es la falsificación, ¿no? La falsificación de los documentos, porque realmente la firma no es aquel grafo, aquella imagen insertada, sino que son todas las propiedades que se incrustan en el documento y que cada vez más tendremos que tener la precaución de verificarlo. Esto sería un poco un breve resumen del tema de la firma. Es muy interesante lo que comentas, sobre todo por ese recorrido, es decir, venimos de una ley de hace muchos años, hemos hecho un recorrido muy amplio y sí que hablabas de los diferentes tipos de firma. Ahí sí que sería interesante que mencionaras un poco los tipos de firma, porque creo que es importante mencionar lo que hemos dicho desde el principio, la visión 360 que tenemos desde Yidanet, de cómo ofrecemos nuestros productos con todos los características, todas las posibilidades para que utilicéis lo que queráis conveniente en cada caso de uso. Entonces, ahí sí que me gustaría que entras un poquito más en detalle. Sin problema. Realmente lo que nos permite Click & Sign, igual como las distintas herramientas, es configurarse un poco cada uno los distintos flujos en función de sus necesidades, ¿no? Partiríamos de una firma simple, que podría ser una firma mediante una aceptación, mediante un botón, pero la ventaja que ofrece Yidanet en cuanto a robustez, porque por sí misma la firma simple podría ser una de las firmas con menos validez o menos soporte, más fácilmente impugnable, es que al participar Yidanet desde el inicio del proceso y al centralizar todas las operaciones recogiendo todos los eventos, emite un certificado, emite una evidencia final que dota de robustez aún más a lo que podría ser una firma sencilla mediante un botón. Aparte de la firma simple, que evidentemente también tiene una conversión mucho más grande, tenemos la firma avanzada, que el que utiliza son, por ejemplo, dos distintos medios de contacto, de comunicación, para reforzar un poco más la identidad. Al final, el tema de la firma, igual como los procesos de identificación, uno de los motivos más recurrentes en cuanto a impugnaciones es la identificación de firmante, como podría ser el remitente o el destinatario de una comunicación. Entonces, lo que nos permite, por ejemplo, es añadirle más capas, como podría ser la firma mediante un botón, mediante una OTP que se puede recibir tanto por SMS o como por correo electrónico, mediante una firma mediante biometría, un certificado digital, y esto realmente lo que ha hecho ahora con las últimas evoluciones es que Click & Sign sea una herramienta muy potente, que cubre todas las necesidades y es fácilmente replicable, porque uno puede firmar con un certificado digital de España, de Colombia, de Perú, lo que dota aún más de reconocimiento de seguridad jurídica aquel documento. Es muy interesante y sobre todo recogiendo un poco también lo que comentaba Marc, al final si eso está amparado bajo un proveedor de servicios cualificado, imaginaros, es decir, ahí es donde te da el valor, es decir, una firma simple donde nosotros como tercero de confianza estamos certificando ese proceso, es donde realmente apoyamos todo el servicio. Podemos optar a las firmas con mayor valor probatorio, podríamos decir, que son las de firmas con certificados digitales, pero el resto de firmas, dependiendo del caso de uso, son interesantes si tenéis un prestador de servicio cualificado detrás de ese proceso. Y hablando de esa validación, ¿cómo crees que podríamos garantizar la validez legal de ese documento, de ese contrato? ¿Qué haces en la plataforma? Bueno, de hecho, hoy en día sabéis que si un documento ha sido firmado y uno lo valida, pues el hecho de que realmente no sea la identidad de la parte son documentos que carecen de validez, pueden quedar incluso sin efecto. Entonces, antes de validar un documento firmado digitalmente, evidentemente que continúe el proceso y se generen obligaciones y demás, es importante que se pueda validar, más que nada por el tema de la diligencia debida, como nos comentaba Marc, tener la evidencia y tener la certeza de que aquel documento, en el momento que yo lo valide, disponía de todas las propiedades, la firma era correcta, no era revocada, era de una CEA acreditada y que cumple con todas las garantías para poder conservarla después en el tiempo. Y Gustavo, yendo un paso un poco más a la parte más práctica, vosotros que habéis implementado Click & Sign, en el proceso de firma de contratos de tarjetas de crédito, ¿qué os llevó a dar ese paso? Es decir, ¿cómo surgió la idea de integrar ese tipo de tecnología y cómo fue ese proceso? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias, Jordi y Yidanet, por invitarme y poder compartir nuestra experiencia, ¿no? Y como bien decías, nosotros lo que ofrecemos son tarjetas de crédito a través de un proceso de contratación que es 100% online, 100% digital, ¿no? Entonces, para nosotros, temas como ser la simplicidad, la rapidez, la experiencia del cliente son fundamentales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la firma del contrato, claro, es un punto crítico,
Primero porque la firma del contrato tiene un impacto legal muy, muy fuerte. Nosotros, por el sector en el que operamos, tenemos mucha regulación, mucha normativa. La parte relacionada con la transparencia es crítica. Entonces nosotros tenemos que garantizar que el cliente puede acceder a los documentos, los puede leer, los puede guardar en un soporte duradero y lo puede hacer de forma segura. Y además podemos garantizar luego ante un juez que el contrato fue firmado, que el cliente ha recibido la documentación y eso al ser tan importante para nosotros, obviamente cuando nos planteamos migrar de un modelo tradicional que es, oye, firmar, enviar la copia firmada, lo que tú decías, ¿no? Verificar si la firma esa es válida o no, dijimos, oye, esta es la solución que nosotros necesitamos porque también hace un matching perfecto con lo que es la contratación online, ¿no? Entonces, desde el primer momento nosotros le vimos muchísima utilidad, tuvo un impacto grande en la conversión, porque imaginaros si hoy nosotros a nuestros clientes le decimos haga toda la solicitud a través de la página web, a través del móvil, pero le voy a mandar un documento para que usted lo descargue, lo firme en color azul, me lo mande, yo lo tengo que verificar, claro, el impacto en ventas podría ser abismal. Y otra cosa que no nos tenemos que olvidar, que esto nosotros también lo usamos como una ventaja competitiva, porque es algo que le ofrecemos al cliente, la herramienta también nos permite customizarla a nivel local. Nosotros al ser una fintech nos pasa, como seguramente a muchos de vosotros, que los recursos de IT son limitados. Y aquí nosotros, gracias a Dios, no dependemos tanto de IT, porque nosotros entramos en la aplicación, decimos, oye, quiero que quede la evidencia que el cliente leyó todo el contrato, que firmó de esta forma, y el proceso es muy simple. Entonces, ¿qué beneficios obtuvimos? Bueno, simplificamos muchísimo los procesos, el tema de recursos humanos también se simplificó mucho, se automatizó, garantizamos una buena experiencia al usuario y por sobre todas las cosas, seguridad jurídica. Me ha encantado una cosa que has dicho y que antes tomando un café has comentado y me ha parecido espectacular. Es decir, al final vosotros, vuestra concepción es digital. Sí. Y eso me ha encantado, es decir, es que es el proceso, es decir, estamos en un mundo tecnológico, un mundo digital y la concepción tiene que ser digital. Y lo que acabas de comentar de que no podemos hacer que un cliente imprima un contrato y lo firme en azul, o sea, es una cosa que seguimos viendo, y lamentablemente hay muchas empresas que no han hecho ese chip y que con estas herramientas fácilmente integrables, que no requieren de TI, porque están apificadas, porque están disponibles, fáciles de usar, pues me alegra que hayáis tenido esa experiencia y sobre todo que lo que comentabas, que vuestra concepción digital no hacía posibilidad de tener que implementar otro tipo de productos, porque no os permitían hacer ese paso. Ahí, José, porque hemos hablado mucho de firma, es decir, nos estamos focalizando en firma, en la mesa de la contratación electrónica y automatización, y nos estamos metiendo mucho en la parte de firma. Ahí, José, darle un toquecito, porque ¿tú qué crees? O sea, ¿cómo debería ser la evolución? ¿Qué podría aportar Click and Automate? ¿Qué estás viendo tú en los proyectos que Click and Automate podría aportar al mercado y cómo va a evolucionar todo esto? Sí, a ver, Click and Automate, en definitiva, tú piensas que cualquier proceso que tenga implícita una firma de un documento, pues Click and Automate te va a ayudar. Básicamente, sobre todo en 4 procesos. El onboarding clásico de validación de documentación, identificación y paso a firma. Pero también, por ejemplo, en la aceptación de presupuestos. Tú coges una herramienta como Click and Automate y desde que envías el cliente acepta el documento hasta que pasa por su validación, su revisión, su contrato a firma y su archivo, todo ese proceso lo puede hacer de forma lineal con toda la trazabilidad, una herramienta como Click and Automate. Cuando hay una validación hay un alta, todas las altas y las bajas, tanto ya no solo de clientes, sino de personal, de distribuidores, de colaboradores, etcétera, la puedes ir automatizando y, por supuesto, donde hay un alta hay una renovación, donde hay un cliente nuevo y una renovación, todas las renovaciones que se van prolongando durante el tiempo, pues ya te
valga la redundancia, te olvidas de que se te olvide. Siempre va a haber un proceso en el que se van enviando todos los documentos de forma periódica. Hay que tener en cuenta que no deja de ser una pareja de baile perfecta para nuestras soluciones de firma electrónica y de videoidentificación. Es decir, se puede definir cualquier flujo, porque no deja de ser un orquestador, además orquestador no code, que para los que no somos técnicos siempre lo agradecemos porque yo, por ejemplo, estoy en un proyecto y yo mismo puedo definir las etapas de cada proyecto, qué persona va a intervenir en cada proyecto y qué tareas va a asumir se va a asumir en cada etapa y cada persona. Y ya un paso más adelante, puedo mandar a la herramienta a decidir por mí, es decir, puedo tomar decisiones y decisiones de forma automática. Por ejemplo, un proyecto con un importe, me invento de más de 10.000 euros, voy a pedirle a la solución que pase por validación, pues que pase por legal antes de que pase por firma. Si es menos de 10.000 euros, pues bueno, pues lo puedo mandar a firma directamente. Me viene un contrato firmado por ejemplo, 4 personas de un destino no muy fiable. Voy a aplicarle un validador de firma en nuestro USB-C, que viene de una persona, de una entidad más de confianza, pues se pasa directamente, se valida la firma y listo. Entonces, pues bueno, al final no deja de ser una herramienta que facilita mucho las tareas, ahorra tiempos, reduce riesgos, etcétera. Con lo cual, pues bueno, es obviamente muy conveniente para cualquier proceso. A ver, está súper bien planteado lo que comentas porque, a ver, para los que no conozcáis Click and Automate, os hago un resumen muy rápido. Es decir, Click and Automate, básicamente, como decía José, es un orquestador. Es una herramienta que tú dibujas tu proceso, pero cuando digo dibujar es dibujar, o sea, es decir, dibujas tu proceso, especificas quiénes son los roles que intervienen en tu proceso y a cada rol dices en la herramienta, simplemente dibujando, qué quieres que haga cada usuario. Y mágicamente, eso evidentemente no es magia, pero mágicamente se convierte en una plataforma web. Eso es lo que es Click and Automate. Claro, entonces los ejemplos que ponía José, pues permiten ir a un paso más de lo que es la contratación electrónica, porque la podéis aplicar ya no solo a contratación, ya no solo a firma, como decía José, a cualquier proceso. Y eso es súper importante porque estamos en la era de la inteligencia artificial, en la era de la automatización, en la era de la hiperautomatización, que realmente es lo que se conoce ahora, y tenemos herramientas para eso. O sea, estamos aquí para dar solución a ese caso con sistemas no code, que eso mola mucho, porque al final dices, ostras, no dependo de ingeniería para que me programen los procesos y puedo ser autosuficiente, como decía Gustavo, que eso es vital. Y volviendo un poco a la parte de firma, aunque no exactamente en la firma, Bianca, nos hemos enfocado en la parte de firma, hemos hablado algo de automatización y ahora vamos a meter otra vez la parte de recepción de documentos, es decir, cómo podemos verificar los documentos que recibimos y qué es importante, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de recibir un documento firmado. Bueno, al final lo comentábamos antes, ¿no? El servicio que pone a disposición JDANet permite de que de una forma sencilla se pueda verificar que aquel documento mantiene la integridad, ¿no? Desde el origen, desde el momento en que se generó, no ha tenido ningún tipo de modificación, la firma continúa siendo todavía válida, ha sido también firmado con un certificado que en aquel momento era vigente, emitido por una CEA también acreditada y nos genera además una prueba adicional para conservar junto con el demás documento que nos garantiza que aquello fue validado en el momento y se generó la prueba, ¿no? En este caso con el servicio. Es realmente importante en el tema de firma electrónica, como comentábamos antes, ¿no? Uno de los retos más importantes, evidentemente, siempre es la identificación, ¿vale? La identificación de la persona. Esta herramienta lo que nos permite es poder introducirle en un proceso de alta procesos de identificación o rellenar documentos que pueden culminar en una firma, o sea, en un simple proceso sencillo. Podemos tener toda la trazabilidad de este proceso para que se puedan generar el alta o cualquier obligación que pueda venir a continuación. Otra cosa también importante, aparte del tema de la identificación, sería la custodia, ¿no? La custodia del documento, que también es otra cosa realmente importante, porque yo puedo generar un documento firmado digitalmente, me lo imprimo y me lo guardo en un cajón.
Bueno, lo hemos visto. Se han visto muchas cosas. Yo no voy a decir quién, pero se han visto casos. Pero se han visto una firma escaneada puesta en un documento como una firma digital. Pues no, señores, puede ser que todavía desafortunadamente necesitemos como sociedad ver el grafo para ver que realmente el documento se ha completado, pero realmente la firma no es aquello, son muchas otras propiedades que sí que nos permite validar este tipo de documento. Lo que realmente ofrece JDaNet, aparte, como he dicho antes, ¿no?, de intervenir en el proceso desde el principio, es la custodia del documento. Eso que nos garantiza la trazabilidad, que también es un tema muy importante en cuanto a la custodia de las pruebas. No olvidemos que nuestros servicios, finalmente, el que generan son pruebas. ¿Cuál es el objetivo final? La prueba de que aquello se comunicó, la prueba de que aquello se firmó, y realmente la trazabilidad y la custodia que garantiza la integridad, la autenticidad, todos aquellos temas que son impugnables ante un juzgado, el hecho de conservarlo en nuestros propios servidores, eso también desde el punto de vista de protección de datos es importante. El JDaNet es quien ha desarrollado todas las soluciones. La mayor parte de ellas no intervienen terceros ni subcontratados. Todos los datos se procesan y se almacenan en nuestros servidores propios que tenemos certificados. Disponemos de un sistema de gestión de la seguridad de la información que certifica que aquello que se originó en su día se custodia también con las máximas garantías. Un hecho añadido para poder escoger proveedores como nosotros, ¿no? El hecho de centralizar toda esta información. Bueno, me he ido un poco, lo siento, No, perfecto. Me dan el micrófono. Ese es el objetivo es un debate abierto. Y ahí yo, cerrando un poquito el tema de la verificación de documentos, creo que es importante que veamos un poco el trasfondo del proceso. Yo recibo un documento firmado electrónicamente con un certificado digital, esperemos, porque si es una firma metida en el PDF ya págate, vámonos, si aceptamos eso, pero si tenemos un documento firmado electrónicamente y que dijimos, uy, estamos seguros, ya, perfecto, estamos validados, y además Adobe nos dice que está ok, tienes un check verde en Adobe, no, error, ¿por qué? Porque Adobe, que es una herramienta que utilizamos todos masivamente para verificar y validar documentos firmados, reconoce como válidos entidades de certificación que no son válidas en Europa y específicamente en España. Es decir, si yo recibo un documento firmado digitalmente y Adobe me dice que check, y yo estoy diciendo que check, me lo guardo y todo perfecto y el contrato está firmado, y posiblemente, o a lo mejor, es decir, no tenemos certeza de que ese documento está firmado con una entidad de certificación que está reconocida en mi legislación. Eso es lo que hace USBC. Por ejemplo, verifica que el certificado digital que emitió la entidad certificadora, que emitió ese certificado digital está reconocido en Europa, o está reconocido en Colombia, o está reconocida en Perú. O sea, nosotros somos este producto que tiene unas siglas muy largas y muy complicadas. Al final, el objetivo es validar documentos firmados electrónicamente de forma universal. Y el sistema te va a decir, este documento es válido con la política europea, con la política colombiana, con la política mexicana, con la política estadounidense, con la política de Adobe, y te lo va a decir. Y tú ya, después, en tu proceso de compliance, validas, verificas a nivel usuario si te ajusta o no, pero al final tienes la información a nivel usuario. Es decir, no tienes unos algoritmos criptográficos complicados que hacen que tú debas de ser un especialista en peritaje para validar una firma electrónica. Y, como digo, ese es un paso. Vamos a un siguiente paso. ¿Cómo podemos saber si un certificado digital, una firma de un documento está generada con un certificado digital que era válido en el momento de la firma? No sé, ¿alguien comprueba eso? ¿Verifica que el documento esté firmado con el certificado digital y que cuando se firmó ese documento el certificado digital estaba en el periodo de validez? ¿Estaba revocado? ¿Eso lo verifica alguien? Pues difícil. Difícil porque tienes que tener conocimientos tecnológicos para hacer eso. Pero vamos mucho más allá. ¿Cómo verifico que ese documento se firmó ese día, esa hora? ¡Ostras, tú! Pues la mayoría de los documentos que se firman en España hoy en día no tienen sellado de tiempo. Si no tengo sellado de tiempo, no tengo una prueba pericial que permita identificar el momento en el que se hizo una transacción. Con lo cual, uno con el USB y el servicio sellado de tiempo. Es decir, nosotros, como comentamos al principio, tenemos una versión 360. Es decir, yo puedo firmar documentos mal, o puedo firmar documentos de una forma que sean correctas, con sellos de tiempo, con unos mecanismos que permitan validar ese documento a largo plazo.
pero es que además tenemos una herramienta, que es el USB-C, que permite coger un documento que no está bien firmado, validarlo y obtener una prueba pericial de que yo validé ese documento y transformar un documento mal firmado, que no tiene sello de tiempo, que no tiene información para archivar ese documento a largo plazo, como decía Bianca, y lo estoy transformando con un documento y una certificación que dice, sí, este documento ya es bueno, ya lo puedes guardar. Y eso es una cosa que creo que es importante del USB-C. Volviendo a la parte ya más de aplicación, cuéntanos, es que me han contado mucho vuestro caso, y además como lo que comentabas de que todo es digital, la concepción, ¿cómo podrías decir, primero, cómo ha cambiado el proceso internamente? Aunque como ya lo habéis focalizado desde el principio digitalmente, ha cambiado poco, pero ¿cómo crees que ha cambiado vuestra percepción de aplicar sin firmas electrónicas antes del proceso? ¿Y qué le dirías a la sala si tuviera en esa tesitura de implementar un mecanismo de firma digital? Bueno, nosotros lo implementamos desde el inicio, ¿no? Pero es verdad que en otras partes del proceso, porque acá estamos hablando de la firma del contrato, pero también lo hemos implementado en otras partes del proceso, que no son contratos, pero que son documentos que sí que tienen un impacto jurídico importante, ¿no? Como por ejemplo la resolución del contrato de crédito. Entonces se nos planteaba el problema de que teníamos al equipo del call center, el equipo de administración, el equipo legal preparando documentos, enviándolos por email, persiguiendo al cliente. Claro, le decíamos fírmelo y mándemelo firmado. Claro, ¿cuántos hacían eso? Pocos. Entonces eso sí que generaba un problema jurídico porque no podíamos cerrar los contratos, porque no teníamos la firma y bueno, al final decidimos implementarlo. Nos sorprendió lo fácil que fue implementarlo porque fue llamar a nuestra comercial, a Lina, y decirle, oye, queremos hacer esto, perfecto, vete, hazlo así, lo hicimos y el cambio fue radical. Primero porque los clientes empezamos a recibir prácticamente todos los contratos firmados en un tiempo razonable, pudimos cerrarlos y darle solución legal a un tema que no deja de ser importante, con el correspondiente impacto en los equipos, porque los equipos se pudieron dedicar a otra cosa. Al final, luego, al final del día también ves que hay una reducción de costes, ¿no? Y todo el mundo vive mejor, ¿no? Porque al final todo el mundo empieza a tener una sonrisa porque dice, bueno, mira, me ha sacado una parte del proceso que era problemática. Nosotros lo llevamos a este modelo de Click and Sign a otros países, que eso no te lo dije al inicio, pero nosotros, al ser un grupo de presencia internacional, lo llevamos cuando nuestros equipos de Rumanía y Bulgaria conocieron la solución, dijeron, la queremos. Y la están utilizando también ellos, ¿no? En el caso de ellos el impacto ha sido bestial, porque ellos hacían todo a mano, con lo cual el cambio fue radical. Y en relación a tu última pregunta, yo os invitaría a que lo probéis. Os animaría a que dijeras, oye, esto puede servir, no puede servir, partiendo de la premisa que es muy simple de usar, que es 100% automático, que te lo puedes autogestionar, que eso es algo que nosotros siempre valoramos cuando viene un proveedor. Oye, te quiero vender esto, ¿lo puedo autogestionar? No, pues lo tengo que ver, porque luego mis recursos de IT que están en otro lado, me ponen en el pipeline y me dicen, no, mira, es que ponte en la cola. Entonces, eso también es importante. Y, por sobre todas las cosas, esta firma electrónica tiene la misma validez que la firma que usábamos antes tradicional. Nosotros, que estamos en el sector de financiación al consumo, cada tanto nos toca ir al juzgado, presentar los contratos y en el 100% de los casos los contratos con el certificado JDANET son considerados válidos. Es prueba suficiente, ¿no? Lo que tú decías, está el registro de lo que ha hecho el cliente, lo que ha firmado, qué documentos, a qué hora, qué día, todo. Entonces, yo sí os animaría a que lo probéis, porque al final os va a simplificar los procesos, vais a ver luego que lo podéis aplicar a... Mira, nosotros ahora lo vamos a utilizar en las firmas de las actas del consejo, que dijimos, oye, esto vamos a ponerlo ahí también. Entonces, al final, cuando lo empiezas a usar, te das cuenta que lo puedes usar en un montón de cosas. Y ya os digo, como es tan fácil de configurarlo, pues dices, oye, esto hay que firmarlo, bueno,
hablas con tu comercial, o ves si es posible o no, y si es posible lo haces. Así que sí, yo os invitaría a que lo probéis. Muchas gracias, Gustavo, porque realmente es un ejemplo muy clarificador, es decir, cómo empezamos de un caso de uso y lo podemos ir implementando en diferentes casos de uso. Y todos no tienen que ver con usuario externo, con cliente externo. Muchas veces pensamos que la firma electrónica la vamos a aplicar a usuario externo. No, hay procesos internos que requieren firma y que esa firma la puedes aplicar a la firma de las actas del consejo, pues, que es un caso pues espectacular. Y ahí, por terminar la mesa, que yo sí que me he enrollado, terminamos con José. A ver, desde el contacto con el cliente, ¿vale? Es decir, ¿qué destacarías? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tú dirías más claras de nuestras soluciones? A ver, yo creo que es muy claro. No estamos hablando de una herramienta al uso de firma electrónica, de una herramienta al uso de validación de documentos y de identificación. Al final, lo que estamos ofreciendo es una solución global en la que se incluye, por un lado, toda esta validación, pero luego, por otro lado, una evidencia legal, obviamente, una automatización de procesos y una validación de todo lo que se ha hecho anteriormente, de todas las firmas que se han traído en el proceso, etcétera. Con lo cual, pues, al final estamos hablando de automatizar procesos de forma totalmente sin código, que tanto hemos repetido, que cualquier persona de la empresa pueda hacerlo, que una vez hecho en un simple gesto se puede modificar un flujo que hayas puesto en un principio y sin picar una línea de código y sin necesidad de que el departamento técnico tenga que intervenir en cualquier proceso cuando estamos hablando de una aplicación y de una solución tecnológica. A ver, ya por concluir, porque así empezamos ya la charla de inteligencia artificial. A ver, realmente, por hacer una conclusión, como habéis visto, hemos presentado 3 líneas de negocio con una visión holística, una visión completa, una visión 360 de esas líneas de negocio. Mensajería, lo que queréis hacer con mensajería lo podéis hacer con diferentes tecnologías y todo a través de un único proveedor. Tenemos soluciones de identidad digital, lo mismo, o sea, diferentes características para diferentes casos de uso con un único proveedor. Y además, automatización, firma electrónica, transversal, no code, sin programar, maravilloso, con un único proveedor. Pero es que además esas 3 líneas coexisten entre ellas, conviven, se pueden combinar, con lo cual imaginar todo lo que se puede hacer, combinando la automatización, la identidad digital y la mensajería certificada en los servicios. Y para dar paso a lo que sería la inteligencia artificial, pues ya voy a hacer un pequeño eso de inteligencia artificial, voy a haceros un vídeo con las gafas de inteligencia artificial y así doy paso a Sirven para que nos haga la charla y a Bea para que lo presente. Muchas gracias a todos.